Bueno, en este momento le estoy dando grabar a esta reunión. Tengo la Ok. autorización de ustedes para grabar. Ya saben que si alguno no desea ser grabado, pues me lo hace No, saber. profe, nada. Hey, Barro, esto está quedando grabado. Esto es un contrato. No, sí, 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 sí. Bueno, en este momento estoy compartiendo pantalla. Me confirma si ya lo ven. Sí se ve, profe. Listo. Bueno, una de las últimas cosas que vimos en la clase pasada, esto es continuidad, era el tema de los derechos de autor, dentro de los cuales tenemos dos, que son los derechos morales y los patrimoniales. Recuerden que los derechos morales es como la firma, es decir, quién hizo esa obra. Esos derechos son intransferibles, es decir, siempre, siempre se tiene que mencionar al autor, creador de la obra, y no hay forma de que esto se transfiera. No es que el creador fue otra persona, no, o sea, ya el creador es uno solo. Aunque sea o no sea el propietario de los derechos patrimoniales, que son estos que están aquí al lado. Los derechos morales no dan dinero. Listo, no son los derechos de explotación comercial. Los derechos patrimoniales sí son los de explotación comercial. Los derechos morales lo que te dan es lo que decimos coloquialmente, te dan caché, te dan prestigio, te dan de pronto la oportunidad de ser invitado a entrevistas, charlas, etcétera, por haber creado esa obra, sea cual sea, pero no dan dinero de forma de explotar económicamente esa obra. Los derechos patrimoniales sí se pueden transferir el número de veces que sea necesario. Eh, Hay muchas obras que han pasado por manos de varias empresas en el transcurso de su historia. La compra una empresa, después compra los derechos otra empresa, después lo compra. O sea, no hay un límite de cuántas veces pueda ser adquirido. Y estos derechos son los que permiten la explotación económica de la obra. Una pregunta muy frecuente, profe, pero los derechos patrimoniales específicamente, ¿cuáles son esos derechos de explotación económica? Miren, no hay un límite. Todo lo define el contrato. ¿Listo? Les voy a poner el ejemplo, un ejemplo. Ustedes hicieron una serie animada, perdón. Ustedes pueden ponerle, cuando vendan esa serie, cuando vendan los derechos, ustedes están vendiendo los derechos de transmisión. Ustedes pueden, dentro de esos derechos, poner unos límites regionales. Bueno, te estoy vendiendo esta serie para que tú la emitas únicamente en el país de Ecuador, Perú, Bolivia, en tu país. Ya lo están limitando a una región geográfica. Le puedes poner una limitación de tiempo. Lo vas durante un año lo puedes transmitir. Obviamente si ustedes ya le dan un vitalicio, por decirlo de alguna forma, no, el resto del, de lo que se pueda explotar económicamente la obra, pues ya será un derecho mucho más caro. Eh, un personaje puede ser explotado en cualquier medio, ya eso lo veremos al final, que es el licensing. Entonces supongamos que ustedes fuesen los dueños de un personaje muy famoso como Superman. Ustedes a una empresa de cuadernos, ustedes le pueden vender un licensing, unos derechos de explotación económica específicamente para que la imagen salga en cuadernos. Eso no abarca otros productos. Ya otro que haga ropa, pijamas para niños, entonces ustedes le venden para que ellos la exploten esa imagen en ese producto específicamente. Esto para dejarles claro que la ley, el derecho de autor, no tiene como unas tarifas ni tiene una tabla de dónde se puede explotar económicamente una obra. No, eso ya es creatividad del comerciante, de la persona encargada. Esto generalmente lo hacen los agentes de venta o los representantes. Pero en nuestros países, pues esa tarea, como no existe la figura del manager o representante, pues nos toca generalmente a nosotros. Aquí pongo el ejemplo de Superman. Yo les comentaba en la clase anterior que ellos siempre, siempre en todos los productos, películas, cómics, libros que salgan de Superman, tienen que mencionar a los creadores, Joe Shuster y Gary Siegel.
Esta ley, bueno, la voy a pasar muy rápido porque esto es lo que habla de los derechos morales, que es el artículo 30 en nuestra ley colombiana. Eh, que no se puede renunciar ni ceder. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales A y B. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona. Aquí estamos hablando de los derechos patrimoniales. ¿Listo? Cuando muere el autor, estos derechos pasan a la cónyuge o herederos consanguíneos. Recuerden que esto funciona, lo que creo que los abogados lo llaman algo así como en cruz. Es decir, hacia abajo primero miran si hay herederos, hijos. Si no hay, entonces miran hacia los lados una cónyuge, un hermano. Y si no hay, entonces hacia arriba, que son los padres. Bueno, artículo 31. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios siempre que estos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes se han leído un libro cualquiera donde citan un párrafo de otro libro y dicen así literalmente, cito, y empiezan, abren unas comillas, colocan el párrafo y cuando termina el párrafo tal cual literal como está en la obra de la cual lo están extrayendo, cierran comillas. ¿Han visto este ejemplo? Bueno, supongo que sí. Esto lo permite la ley. Ojo, siempre y cuando esas citas no sean tan amplias que ya tú digas, bueno, pero es que ya te estás pasando, o sea, ya estás colocando media hora entre cita y cita y ahí sí, pues la ley te va a decir, hey, ya esto no es cita y aquí estás descaradamente pues emulando la obra. En el artículo 32 nos dice que es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión, grabaciones sonoras o visuales dentro de los límites justificados por el fin propuesto. En la parte educativa y escolar también se da, o sea, cuando lo vas a hacer de forma educativa y cultural, se te permite extraer fragmentos de la obra, siempre y cuando sea con estos fines educativos. En el artículo 37 tenemos que es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Ustedes recuerdan, bueno, no sé si les pasó en el colegio, a mí me pasaba mucho en la universidad, que los profesores nos mandaban las fotocopias de un libro. Estudiense las fotocopias de este libro y las fotocopias de eso. Bueno, realmente es un ejercicio que uno hace sin ningún tipo de malicia, pero eso, digámoslo así abiertamente, eso es una infracción a la ley del derecho de autor. Si tú compras un libro, la ley te permite sacar una reproducción, unas fotocopias, siempre y cuando sea para ti. Ojo, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Si tú compras, bueno, ya no se utiliza, pero en la época de los DVDs, la ley te permitía sacar una copia, un solo ejemplar para ti, para tu uso privado y sin fines de lucro. En el artículo 39 nos dice que será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior. Ustedes recuerdan un debate que tuvimos y que ustedes me manifestaban que en un par de ocasiones
No sé si fue alguno de ustedes específicamente, ustedes conocen a alguien que no los dejan grabar en el malecón. Sí, profe. Sí. Bueno, miren que ellos al hacer eso están cometiendo una infracción. Lo que pasa es que, bueno, ustedes no se pongan en, si en algún momento les ocurre eso, uno no se puede poner a discutir con un policía o con alguien, porque eso es realmente darse mala vida y no lleva a ningún punto. Pero la ley te permite a ti en un medio público, o sea, eso no es, ese sector no es privado, no le pertenece a nadie, eso es, todo eso es nuestro, eso es público. Ustedes podrían fácilmente sacar cámara, ponerse ahí a dibujar, lo que sea, o sea, eso no tiene ningún tipo de infracción. Incluso todas, miren que lo dice aquí, las obras que estén colocadas de modo, ay, perdón, de modo permanente en vías públicas. Miren, si hay una estatua, ustedes le pueden tomar fotos y reproducir esas fotos y explotar económicamente esas fotos. Si ustedes están grabando y en esa grabación salió esa estatua, ahí en el malecón hay como una flor, creo que es de la vivienda, relativamente cerca al caimán del río y bueno, esa es una parte ahí donde tú puedes llegar a cargar con energía tus celulares y todo eso. Esa flor ustedes la pueden también grabar y eso no están cometiendo ninguna infracción. Incluso eso aplica para los vehículos. Si ustedes están grabando y pasa un carro, todos sabemos que ese vehículo, ese diseño de ese carro, pongamos una marca Mazda, ese diseño de ese vehículo en la parte exterior, eso es propiedad intelectual de la empresa Mazda. Pero el hecho de que esté en una vía pública y ustedes lo hayan grabado de forma incidental no es eh, no es una infracción, eso lo permite la ley. Ojo, a las obras, estatuas, fachadas de las casas y los edificios, no a las personas. Si en su grabación están pasando personas, algo que es muy común pues cuando uno está grabando en la calle, sí necesitan el permiso de esas personas, así estén pasando, simplemente pues iban caminando ya. Esas Que es personas el, son, profe, una dígame. pregunta, o sea, que en ese caso se aplicaría, por decir algo, el derecho a imagen, Ujú. el formato, tenerlos, o sea, a la producción le toca tener el formato ahí, versión fotocopiado sopocientas veces por si acaso, ¿no? Sí, por eso es que las películas de Hollywood, cuando van a grabar una escena, ellos no salen, preferiblemente, pues no salen a la calle. Y si salen a la calle, ellos cierran la calle como 2 cuadras para allá y 2 cuadras para acá. Y todos los que están pasando son extras. Extras contratados por ellos que están ahí, que ellos tienen pues el derecho para usar esa imagen. Lo que pasa es que en Latinoamérica hacemos cine de forma pues muy artesanal, muy improvisada, muy espontánea. Ya no tanto, ya hay muchas, ya se ha industrializado un poco, nos hemos sistematizado, pero pero bueno, por lo menos ustedes que son estudiantes, ponerse no, a pedirle permiso a cada persona que va pasando, de pronto en una toma que ustedes estén haciendo, qué sé yo, en toda la 84, si es como mamón. Entonces, digamos que esta es una ley que se infringe muy comúnmente. Vamos al 41. Es permitido a todos reproducir la constitución, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y demás actos administrativos y decisiones judiciales. ¿Alguna vez han ido al centro y se han dado cuenta que hay unos stands, unas caseticas donde venden la constitución, las leyes, todo ese poco de artículos, decretos? Tú le dices, hey, todo lo que sea el derecho de autor, el man te tiene el librito. Todo lo que sea, no sé qué, te tienen los libritos. Porque la ley permite la reproducción, incluso si es explotación económica, de todo este material. Bueno, en un capítulo, que es el sexto, hay unas disposiciones especiales a ciertas obras. En el 81, el artículo, tenemos que el contrato entre los demás colaboradores y el productor deberá contener, salvo disposición expresa en contrario, la cesión y transferencia en favor de este de todos los derechos patrimoniales
sobre la obra cinematográfica, estando facultado el productor a explotarla para todas las formas y procedimientos, inclusive reproducirla, arrendarla y enajenarla. ¿Qué quiere esto decir? Eh, que cuando un productor contrata personas para crear una obra cinematográfica, y con personas me refiero al guionista, al director, a los actores, a los músicos, etcétera, todas esas personas, en el contrato le debe estar cediendo los derechos al productor. Cuando dice aquí, salvo disposición expresa de lo contrario, ustedes saben que hay actores que les pueden decir, hey, ven acá, lo que pasa es que yo soy muy famoso, supongamos que ustedes, y eso creo incluso que pasó con la última película del Paseo, llamaron a Amparo Grisales, que es una actriz muy famosa, y ella dice, hey, ¿sabes qué? Listo, yo trabajo en tu película, pero dame un porcentaje de lo que se recoge en taquilla. Entonces eso es a lo que se refiere con esta salvo disposición expresa en contrario, que en algunos casos, en algunos contratos puede haber un porcentaje, o sea, no una cesión total de los derechos, sino unos porcentajes. Lo mismo supongamos que ustedes contratan un músico muy famoso para que les haga una canción específica para esa película. El músico les puede decir, no, listo, yo te la hago, pero no, dame un porcentaje porque es que el solo hecho de que esté mi nombre en la película va a traer gente. En el 89 tenemos que el autor de una obra fotográfica que tenga mérito artístico para ser protegida por la presente ley tiene derecho a reproducirla, distribuirla, exponerla y ponerla en venta respetando las limitaciones de los artículos anteriores y sin perjuicio de los derechos de autor cuando se trate de fotografías de otras obras de arte figurativas. ¿Esto qué quiere decir? Que un fotógrafo puede tomarle fotos a un cuadro o a una sala donde en esa sala aparezca un cuadro, listo, una escultura, ¿vale? Y la ley le permite a ese fotógrafo distribuir esa, reproducir y exponerla, incluso explotarla económicamente, esa fotografía, aunque dentro de la foto hayan obras figurativas. Ojo que las obras figurativas son pintura, escultura y arquitectura. Bueno, ¿queda claro este punto? Yo me imagino que sí. En el 91 tenemos que los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de profesores. Si tú trabajas para la alcaldía y la alcaldía tiene, pongámosle, un portal web donde publica artículos, historias y cosas, o te contrata a ti como fotógrafo, el solo hecho de ser funcionario público hace que todo lo que tú crees en cumplimiento de ese contrato es propiedad de esa entidad pública. ¿Listo? Aunque esto también aplica en muchas ocasiones para entidades privadas. Si una agencia de publicidad te contrata a ti como fotógrafo, fotógrafa, productor, productora, diseñador, diseñadora, pues todo lo que tú hagas es propiedad de esa entidad privada. Artículo 92. Las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios en las que sea imposible identificar el aporte individual de cada una de las personas naturales que en ellas contribuyen tendrán por titular los derechos de autor al editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizan. Recuerden por lo menos una obra cinematográfica que el productor sea una empresa. Entonces aquí la persona jurídica sería la dueña de esos derechos, obviamente también por el contrato, el tipo de contrato que se efectúa. El artículo 93 pues nos dice que independiente de todos los contratos y todo eso,
no afecta los derechos morales. Es decir, siempre se tiene que nombrar al autor. Por eso, ustedes ven que las películas colocan todos los créditos porque los créditos son parte de los derechos morales. Es decir, quién hizo el guión, quiénes fueron los actores, quién hizo la música, quién hizo esto, aquello, los vestuarios, maquillaje, etc. Una obra cinematográfica. Tenemos que en el artículo 94 nos dice que sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras adaptadas o incluidas en ellas, la obra cinematográfica será protegida como una obra original. Voy a poner un ejemplo muy común, pero ustedes saben que ejemplos hay muchísimos, desde Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. Ustedes saben que Los Vengadores, la película, todo este universo cinematográfico de Marvel está basado en unos cómics. Bueno, la ley dice que esta película se protege y se trata como una obra original, es decir, una obra independiente al cómic. Esto es una obra y el cómic es otra obra, aunque los personajes sean los mismos. Esto también es muy común en la música. Hay canciones que salen de un poema, canciones que salen de alguna otra obra. Bueno, en el artículo 95 tenemos que son autores de la obra cinematográfica el director o realizador, el autor del guión o el libreto cinematográfico, el autor de la música y el dibujante o dibujantes si se tratare de un diseño animado. Ojo que son los autores, no el dueño de los derechos de propiedad intelectual. Recuerden que esos derechos de propiedad de explotación son del productor, a menos que el contrato diga lo contrario. Profe, Dígame. vuelva a la imagen anterior, esa. O sea que en el caso de una adaptación de una película, de un libro, lo que es el director, el autor del guión, el autor de la música y dibujantes, cada uno tiene su derecho como tal, ¿sí? Sí, claro, como creador. Ok, a eso venía mi pregunta de que le comenté ahorita, porque, o sea, yo quería saber qué tipo de derecho entraba al momento de yo llevar a una obra cinematográfica un libro, que tengo un libro que me gusta muchísimo y me gustaría llevarlo pues a cine, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de artículo? Bueno, ya lo estoy viendo aquí, pero más bien, qué tipo de nombre tiene ese derecho que, pues, que uno tiene, supongo, al hacer ya la obra cinematográfica? Bueno, lo primero que debes hacer es contactar al autor de ese libro que te gusta. Si el libro pues no está en el dominio público. Si el libro está en el dominio público, quiere decir que ese autor o murió hace muchos años o no se sabe quién es. Entonces no habría como reclamación. Una vez lo contactes, le planteas la situación que tú quieres realizar esa obra y tú como productora vas a crear una obra derivada. Esto es una nueva obra. Recuerda que el libro es una obra literaria y tú vas a crear una obra audiovisual. Incluso son dos cosas diferentes. Los autores de esa nueva obra son estos. A ver, si tenemos un dibujo, el autor es el dibujante. Si tenemos una canción, el autor es el autor de la letra y el autor de la melodía. Si tenemos en la danza, tenemos pues los bailarines que son los que interpretan, los que hacen pues toda esta coreografía. En una obra audiovisual, estos son los autores. ¿Listo? El director, el autor del guión, incluso si está basado en un libro, esto hay que volverlo a escribir porque esa obra, ese libro, hay que convertirlo en un guión que se pueda adaptar a la obra audiovisual. El autor de la música y si es animada, el dibujante o dibujantes.
Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, recuerden que las obras cinematográficas, ya esto se los había mencionado, serán protegidas por 80 años contados a partir de su terminación, excepto cuando el productor sea una persona jurídica y a él correspondan los derechos patrimoniales, caso en el cual la protección será de 30 años de acuerdo al artículo 27. Es decir, en Colombia una obra cinematográfica entra al dominio público 80 años después de que la película se terminó. Y pues lo ideal es que ya se proyectó, se exhibió. Pero si esa película pertenece a una empresa, una persona jurídica, será 30 años. ¿Listo? 50 años menos. ¿Por qué? No sé. Me parece injusto, pero bueno, esa es la ley. En el artículo 97 tenemos que el productor cinematográfico es la persona natural o jurídica, legal y económicamente responsable de los contratos con todas las personas y entidades que intervengan en la realización de la obra cinematográfica. Recuerden que generalmente el productor es el que tiene los derechos patrimoniales. Se reconocerán, salvo estipulación en contrario, a favor del productor. Los derechos patrimoniales son del productor. El director o realizador de la obra cinematográfica es el titular de los derechos morales de la misma, sin perjuicio de los que correspondan a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella con respecto a sus propias contribuciones. Por eso ustedes ven que se le da mucha importancia al director. En todas las películas comerciales o no comerciales uno ve el director Steven Spielberg, el director George Lucas, el director Francis Ford Coppola, el director Fernando Cuarón, Robert Rodríguez, Pedro Almodóvar, etcétera. O sea, ustedes siempre ven que se menciona al director como el creador de esa obra. Cada uno de los coautores de la obra cinematográfica podrá disponer libremente de la parte que constituya su contribución personal para utilizarla por un medio distinto de comunicación, salvo estipulación en contrario. Si el productor no concluye la obra cinematográfica en el plazo convenido o no lo hace proyectar durante los 3 años siguientes a partir de su terminación, quedará libre el derecho de utilización a que se refiere el presente artículo. Es decir, si ya tú contrataste a un guionista y te escribió ese guión, a un músico, y en el plazo convenido no se ha terminado y no se ha proyectado la película, esos derechos vuelven a esos autores. Porque la idea es que esas obras se crearon bajo ese contrato para una obra audiovisual. ¿Listo? Entonces, si la obra no existe, no se ha creado, pierde validez el contrato. Si uno de los coautores se rehúsa a continuar su contribución en la obra cinematográfica o se encuentra impedido, no podrá oponerse a la utilización de la parte correspondiente de su contribución ya hecha para que la obra pueda ser terminada. Sin embargo, él no perderá su calidad de autor ni los derechos que le pertenecen en relación con su contribución. Pongamos un ejemplo muy común en Hollywood. Contrataron a un guionista, él hizo un primer guión, pero por alguna razón lo despidieron o él renunció o no puede continuar. El productor puede contratar otro guionista para que continúe ese guión, lo modifique, lo altere. Lo mismo con la música. Supongamos que tienen un músico que ya comenzó a unas primeras creaciones, pero le pasó algo y bueno, tú puedes como productor contratar a otra persona para que le dé continuidad a eso. Un ejemplo muy famoso, la película de la Liga de la Justicia. Contratan a Zack Snyder para que haga esta película, él la hace, la está defendiendo, a los productores como que no le gustaba el primer corte y la cuestión, no sé si recuerdan todo ese rollo que hubo, y en el proceso a Zack Snyder se le muere la hija y el man estaba muy cansado, estaba muy triste, muy deprimido por lo que le pasó, pues la pérdida de este ser querido, y él llegó y
dio un paso al costado. Le dijo a los productores, cojan su película y y hacen lo que quieran con ella. Y los productores Warner contrataron a otro director que es Joss Whedon, y este llegó y terminó y agregó y quitó y le puso unos colores anaranjados ahí todos, no sé, muy feitos, pero bueno. El ejemplo es ese, o sea que comenzó un director, pero los productores tienen el derecho de contratar otro director. Aunque a Zack Snyder se le hace su mención dentro de los créditos. El productor de la obra cinematográfica tendrá los siguientes derechos exclusivos. Bueno, para aclararles algo, que también me lo preguntan muchísimo. Si ustedes son los directores de una obra audiovisual, un corto, una serie, una película, y ustedes como directores también están haciendo todas las funciones del productor, hey, ustedes son director y productor. Hay muchísimas películas que ustedes van a ver en los créditos, director y productor. Pin, George Lucas. Entonces ustedes también son directores, es decir, creadores de la obra, y son los productores, es decir, los dueños de explotación comercial de esa obra. Bueno, ¿cuáles son esos derechos? Fijar y reproducir la obra cinematográfica para distribuirla y exhibirla por cualquier medio a su alcance en salas cinematográficas o en lugares que hagan sus veces, o cualquier medio de proyección o difusión que pueda surgir obteniendo un beneficio económico por ello. Lo más común, salas de cine, ¿listo? O sea, llevar esto para que se exhiba en salas de cine, y de la boletería y de la entrada, pues obtener unos beneficios económicos. B. Vender o alquilar los ejemplares de la obra cinematográfica o hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición. Bueno, ustedes saben que se le baja un poco la calidad cuando esto se pasaba a DVDs que se iban a vender, o cuando una película que se hizo específicamente para formato cine, para ser exhibida en salas de cine, cuando se va a transmitir en televisión, que viene un canal y ya te la empieza a comprar, ya la exhibiste en salas de cine, quieres seguir explotando, se la puedes vender a un canal de televisión. A eso se le hacen unas reducciones en su formato. La ley te permite seguir explotándolo por ahí. Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformaciones cinematográficas de la obra. Bueno, esto queda claro, y ustedes saben lo que es una traducción. Puede ser con subtítulos o puede ser en doblaje. Exportarlas en la medida en la que se requiere para el mayor aprovechamiento económico de ellas. Bueno, ejecución pública de obras musicales. Esto estoy citando, les repito, les recomiendo que se lean esta ley. Yo les estoy citando esos artículos que considero que a ustedes les interesa muchísimo. La ejecución pública por cualquier medio, inclusive radiodifusión, de obras musicales con palabras o sin ellas, ¿entró alguien? Sí. Sí, profe Luzca. Ya. Con palabras o sin ellas, habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular de derecho o sus representantes. Esto ya lo habíamos comentado en una clase anterior, y es lo que tiene que ver con, generalmente en Colombia, con Saico y Asimpro. Cualquier evento, obviamente pues un concierto. Recuerden cuando estuvimos en la Plaza de la Paz en el Fisica, el Festival Cine a la Calle, que ellos, mientras lo tienen a uno esperando ahí, ellos ponen una música. Bueno, ellos tienen que pagarle a Saico y a Simpro por esa música. Incluso, lo que pasa es que ya ahorita, digamos que es muy común ver que esta ley, este artículo, pues no se cumpla. Pero si ustedes van a organizar un evento, un matrimonio, bautizo, lo que sea, y hacen una reunión, Saico y Asimpro está ahí para que ustedes le paguen a ellos. Hay otro ejemplo muy común. Bueno, aquí hubo, hay todavía
a los buses, bueno, no sé, yo creo que eso se cayó, pero a los buses les iban a cobrar porque ellos ponen emisora y eso es una ejecución pública de la música. Al final creo que esa se cayó. Las discotecas, pues evidentemente la música es uno de los atractivos cuando uno va a rumbear a algún lugar, entonces ellos tienen que pagarle a Saico y a Cinco. Cualquier ejecución pública por cualquier medio donde haya obras musicales hay que pagarle, bueno, si esas obras son conocidas, a Saico y a Cinco. El otro artículo dice que para los efectos de la presente ley se consideran ejecuciones públicas las que se realicen en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes. Los restaurantes tienen que pagar. Hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales y en fin donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales. La transmisión del derecho de autor. Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos podrán transmitirlos a terceros en todo o en parte, a título universal o singular. La transmisión del derecho, total o parcial, no comprende los derechos morales consagrados en el artículo 30 de esta ley. Es decir, ustedes tienen una obra, ustedes pueden ceder esos derechos, obviamente uno lo haría por un beneficio económico, y como dice acá, en todo o en parte. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en todo o en parte? Es decir, te voy a vender todos los derechos de este libro, de esta obra musical, de esta película, o te voy a vender una parte, un 20%, un 50%, a título universal o singular, es decir, de una empresa o de una persona específica. Y con esto explicamos todos los derechos patrimoniales que ya ustedes saben que son diferentes a los derechos morales. Bueno, aquí nos quedan unas poquitas diapositivas. Vamos a seguir acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Mientras tomo agüita. No, profe, yo no. Bueno, seguimos. Sí. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a 5 años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la transferencia. ¿Qué quiere esto decir? Que si no se menciona lugar y tiempo, la ley interpreta que es por 5 años y en el país donde se está realizando esa transferencia. ¿Listo? Si ustedes quieren que quede claro un tiempo diferente o un lugar, un territorio diferente al país donde se firmó, tienen que especificarlo en el contrato. Aquí hay algo que mucha gente se ríe. Recuerdo una charla donde me decían, ay, claro, pues entre vivos no hay. Obvio. Bueno, no es tan obvio porque recuerden que el autor de la obra puede que ya no esté vivo. Pero los actos deben realizarse entre vivos, es decir, quien quien haya heredado esa obra. Bueno, artículo 184, cuando el contrato se refiere a la ejecución de una fotografía, pintura, dibujo, retrato, grabado u obra similar, la obra realizada será de propiedad de quien ordene la ejecución. Esto, bueno, creo que no hay que explicarlo, pero les comento que esto es muy utilizado en la publicidad. Si hay un contrato con el que
válgase la redundancia, con el que se contrató a un fotógrafo, a un diseñador, a un dibujante, etcétera, para que me haga una foto, un diseño, una pintura, lo que sea, pues el contrato se refiere a la ejecución. Hay una cesión de derechos a quien ordene la ejecución. Es decir, si los contrató una agencia de publicidad, los derechos serán de esa empresa. Artículo 185. Salvo estipulación en contrario, la enajenación de una obra pictórica, escultórica o de arte figurativo en general no le confieren al adquiriente el derecho de reproducción, el que seguirá siendo del autor o de sus causavientes. ¿Qué quiere esto decir? Supongamos que yo compré esta obra de Botero, del maestro Fernando Botero, muy conocido. Yo tengo, al haber comprado la obra, yo tengo el derecho de poner esta obra en la sala de mi casa. ¿Listo? O en la oficina, en el lugar que yo quiera. Pero el hecho de que haya comprado esta pintura, este lienzo así gigante, todavía no me confiere el derecho a reproducción. Este sigue siendo de o el autor o de los causavientes. ¿Cómo así? Supongamos que yo, que fui el que compré este cuadro, quiero escribir un libro. Y escribo un libro de una pareja que se conocen y se enamoran. Y quiero utilizar este cuadro, pues esta pintura es mía, yo la compré, la tengo en la sala de mi casa, pero es del maestro Fernando Botero y quiero usar este cuadro como la portada de mi libro. La ley no me permite hacerlo, porque yo, aunque tenga esta obra, no me han cedido los derechos de reproducción de ella. Esto, recuerden que hace unos artículos atrás yo les mencionaba que si un fotógrafo en una de sus fotografías hay algunas obras, él tiene el derecho a explotarlo. Pero recuerden que es si la fotografía no es específicamente de la obra. Es decir, si tú le tomas una foto a una chica en una sala de una casa y en el fondo está esta obra, ahí no hay ningún problema. Pero ya la obra toda específica como tal, no. La ley no me permite hacerlo, aunque yo sea el que haya comprado ese cuadro. ¿Queda esto claro? Sí, Bueno, profe. vamos al artículo 187. Pertenecen al dominio público las obras cuyo periodo de protección esté agotado, es decir, la mayoría que ya el autor haya muerto hace 80 años. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. Chicos, regálenme un segundito, qué pena. Listo. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos y las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. Esto queda muy claro, creo que no hay que explicarlo. El arte indígena en todas sus manifestaciones, inclusive danza, canto, artesanías, dibujos y esculturas, pertenecen al patrimonio cultural. Todas estas artesanías en oro hacen parte de nuestro patrimonio cultural. Nos pertenece a todos, aunque el hecho de que digan que nos pertenece a todos no quiere decir que tú puedas irte al Museo del Oro en Bogotá y decir, hey, deme mi pedacito de oro de esta. No, eso no es lo que quiere decir la obra cuando dice que nos pertenece a todos, ¿vale? Quiere decir que eso hace parte del patrimonio de la nación. Profe, Dígame. me viene una preguntita con lo anterior. Arte indígena, pero digamos, cosas que fueron creadas con anterioridad en el pasado. Sí, 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 O si de evidentemente. pronto un artista ahorita mismo, no sé, No, Guayú, lanza exacto, algo, sí. no. Si ahorita Ok. viene un Kogi o un Guayú o un Cancuamo
o un arahuaco o lo que sea, una persona, una comunidad claramente identificable como indígena y hace un dibujo, pues no quiere decir que ya ese dibujo es patrimonio cultural, no. Tiene que ser el arte, lo que se considera el arte indígena, pues que fue hecho hace mucho tiempo y que no se define específicamente al autor. Por lo menos todo esto, aunque sabemos que lo hicieron los indígenas, no tenemos específicamente quién lo hizo. Ya no conocemos al autor específico, el nombre, si es que tenía alguno, ¿no? ¿Vale? ¿Queda claro ese punto? Sí, bueno. Disposiciones finales. Funcionará en la capital de la República una dirección del derecho de autor que tendrá a su cargo la oficina de registro y las demás dependencias necesarias para ejecución y vigilancia del cumplimiento de la presente ley y de tal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la Dirección Nacional de Derecho de Autor donde vamos a registrar nuestras obras. Les voy a mostrar ustedes escriben acá Dirección Nacional de Derecho de Autor, la DNDA, y se van a encontrar con esta página. Este es el lugar donde yo les recomiendo que registren sus obras. Les voy a mostrar cuál es el proceso. Bueno, aquí está el registro de obras. Vamos a registrar una obra. Bueno, esto me lo cambiaron hace poquito. Profe, precisamente ese proceso nos tocó a nosotros realizarlo. No sé si los compañeros se acuerdan, se lo hicieron también en el segundo semestre cuando hicimos lo del videoclip, con lo de la canción de la persona que, o del grupo, los que les tocó grupo. Él, por ejemplo, en el caso nuestro, no tenía él registrada la obra como tal, o sea, la canción, y nos tocó hacer todo ese procedimiento. Sí, de hecho muchas convocatorias te piden este registro. Sí, portafolio lo pide, el Sí, de portafolio de estímulo, portafolio de portafolio de estímulo. trital, las convocatorias del Mintic, de Mincultura, todas siempre se están pidiendo esto. Bueno, les pido disculpas, esto lo renovaron hace poquito y antes uno le daba acá y enseguida te salía para entrar con tu usuario, no sé qué está pasando ahora. Ok, aquí. Bueno, acá recuerden que se van aquí abajo, le dan en registro de obra, se van aquí abajo y aquí tienen un escondidísimo link que dice registro en línea. No sé por qué en vez de mejorar y hacer las cosas más fáciles las complican, pero bueno. Ustedes si no tienen, aquí te dice si no tiene cuenta, hacer clic en registrarse y ustedes crean una cuenta. Yo como ya la tengo, ingresamos. Estas son todas las obras que yo he registrado. ¿Listo? Cuando ustedes registran una obra, aquí les va a aparecer en trámite. Si ya lo finalizaron, a ustedes les aparece registrado. ¿Listo? En estado. No siempre que ustedes intenten
les puede salir registrado. También les puede salir cuando yo era muy inexperto. Miren, en el año 2010 yo intenté hacer unos registros y me salen devueltos. ¿Por qué? Porque yo hubo un proyecto, bueno, en realidad los 4 proyectos que aparecen devueltos cometí el mismo error. Hasta que un día les escribí y me explicaron cuál era el error que estaba cometiendo. ¿Cuál es el error? Que yo estaba registrando una serie, una obra literaria, es decir, yo creaba un argumento, un guión, pero todo el tiempo estaba hablando como si fuera un proyecto audiovisual. No, esta serie animada será no sé qué, y entonces los personajes de esta serie animada, hasta que me dijeron, estás hablando de una serie, una obra audiovisual como si existiera, pero aún no existe. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cuando se les ocurra una idea, escriban el guión, la historia, y regístrenlo como una obra literaria. Cuando ya tengan la obra audiovisual, ahí sí registran la obra audiovisual. Miren que aquí sale el tipo de obra. Entonces, aquí ya registré una obra audiovisual. Esta me la devolvieron por unos inconvenientes, pero ya después la registré y aquí sí está. Y las obras literarias, obra literaria. Cuando vayan a registrar, ustedes tienen acá tipos de obras que pueden registrar. Pueden registrar una obra literaria inédita, literaria editada, una obra artística, musical, audiovisual, software, actos y contratos o fonogramas. Entonces ya ustedes tienen su historia, ya escribieron su guión, ustedes se van a obra literaria, le dan clic y les va a mostrar 4 pasos. Le dan iniciar, aquí van a dar un montón de información que es la que ya ustedes cuando se registraron pues la tienen ahí. Le dan continúa al paso 2. Aquí está el paso 2. Que bueno, el primer paso es quién está registrando. El paso 2 es quién es el autor de la obra. Supongamos que en esa obra literaria la construyeron con alguien más. Ustedes pueden ingresar otros autores. Vamos al paso 3. Ya aquí es información específica de la obra, donde ustedes van a darle el título de la obra, el año de creación, información de si fue creada individual, en colaboración, y le dan continúa al paso 4. Bueno, aquí no me deja porque tengo que aquí hay, bueno, hay información que no he colocado. Supongamos que la obra se llama Pepito y el mar. La hice el año pasado, en el 2021. Es una obra individual. Es una obra originaria. Por la forma en que se da a conocer el autor. Bueno, no es póstuma, no es anónima, no es seudónima. Entonces le doy ninguna de las anteriores. Por su forma de elaboración, no fue por encargo. No es como funcionario público. Entonces también le doy ninguna de las anteriores. Y la categoría es de interés general, didáctico, científico, religioso, es de interés general. Se van al paso 4 y ahí les va a pedir transferencia de derechos, sí o no. Si sí hay transferencia de derechos, entonces les va a preguntar a quién se los estás transfiriendo. Como en este caso no, ya aquí ustedes seleccionan el archivo, que la idea es que lo tengan en un PDF ya bien hechecito. Ustedes le dan clic a ese PDF, lo anexan y ya le dan finalizar registro, que yo aquí pues no lo voy a hacer porque esto era un ejemplo nada más. Y si es una obra audiovisual, son los mismos 4 pasos, pero es un poco más complejo porque recuerden que en una obra, bueno, aquí quién es el que está haciendo el proceso, que son mis datos, el paso 2. Ya aquí sí me va a pedir obligatoriamente la información del productor, me va a pedir
Después tengo que llenar otra casilla con toda la información del director, de la música, de los dibujos y del guión. Tengo que llenar de cada uno de esos integrantes toda esta información. Su nombre, su email, dirección, etcétera. Y lo otro es lo mismo, continúa el paso 3, donde vas a dar la información de la obra, y el paso 4, que es si hay transferencia, y ya donde apuntas el archivo. Les recomiendo esta página, que la creen, que creen su usuario y que estén constantemente registrando sus obras. Inicien toda idea que tengan. Recuerden que las ideas no se registran porque las ideas todavía no pertenecen a este mundo físico. Las ideas son algo etéreo que existe en nuestra cabeza y es muy difícil que se registre. Se registran las Profe, obras ya cuando existen, cuando tú te sentaste a escribir. Esta es la historia de Pepito y el mar. Pepito es un niño que llegó al mar, se hizo amigo de una tortuga gigante y tan, tan, tan. Eso que escribiste ya es la obra, eso es lo que se va a registrar. Mientras sea una idea, no existe posibilidad de que se registre. La ley lo dice. profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo registrar una obra que no es inédita? ¿Y cuándo una obra eh, dejaría de ser inédita? Bueno, ya yo sé que de pronto en los audiovisuales deja de ser inédita si la presentas, no sé, a un festival, algo así. Pero en artes plásticas, por ejemplo, ¿cuándo dejaría de ser inédita? Si yo expongo la obra. Pero ahí no hay ningún problema. O sea, bueno, aquí no me va a dejar porque vamos a volver a la obra literaria. Mira que le damos acá siguiente. Paso 3. Bueno, mira que no está la opción de inédita. Entonces tú le das una obra originaria o editada. No le veo inconveniente al tema de que sea inédita o no, ¿vale? Mira que ni siquiera está dentro de las opciones. Bueno, es que yo sí he registrado, pero antes sí aparecía esa opción. Si era inédita, De bueno. hecho, yo también creo recordar que aquí en esta opción te aparecía si era inédita o no, pero mira que ya tal vez se dieron cuenta que se estaban dando mucha mala vida de saber si algo era inédito o no, que mira que quitaron la opción. Entonces ahora lo Ok. único que te están preguntando es por la participación de los autores, si es una obra individual, en colaboración o colectiva. Recuerden la diferencia entre una obra en colaboración. Si no la recuerdan, le dan clic al signo de interrogación. Cuando se hace entre dos personas o más, pero que es muy difícil separar cuál fue el aporte de cada uno, ¿ya? Que los dos se sentaron a escribir el libro y es muy difícil decir, es que la página de la 1 a la tal la escribió no sé quién y de la página tal a la tal la escribió, porque entre los dos empezaron a escribir, que ya es difícil diferenciar los aportes. A diferencia de una obra colectiva, donde en una obra colectiva sí se puede determinar, por lo menos una obra audiovisual es una obra colectiva. Y tú puedes decir quién fue el que hizo el guión, quién es el director, quién fue el que hizo esto, quién fue el que hizo aquello, quién fue el que hizo los efectos, etc. Tenemos por su origen, nada más te pregunta si es originaria o si es derivada. Originaria es que se te ocurrió de la nada, derivada es que te inspiraste en alguna otra obra y esto es una obra que deriva de otra obra. Por la forma en que se da a conocer el autor, anónima, obra póstuma, ninguna de las anteriores, seudónima. Si va a poner seudónima, mira que te pide el seudónimo. Por la forma de elaboración, una obra por encargo. Funcionario, ninguna de las anteriores. Y en la categoría de el interés general, que es la que siempre pongo. Pero no veo que haya ningún problema con el tema de si es inédita o no.
Bueno, mis guerreros y guerreras audiovisuales, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo ok? Bueno, voy a suspender la grabación.